Para todos los que nos dedicamos a la docencia en distintos niveles educativos y estamos, justo ahora, desarrollando una tesis, a ver, sabemos perfectamente lo que se siente enfrentarse a esa temida hoja en blanco. Plantear el problema de investigación puede causar una parálisis total. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que podemos transformar esa información súper compleja en pasos increíblemente claros? Hoy vamos a explorar una guía metodológica brillante creada por el Dr. Rafael Guzmán Cabrera, que lleva un título perfecto: Investigar sin naufragar. Vamos a usar una metáfora náutica genial para convertir toda esa angustia inicial en un viaje con rumbo claro y, sobre todo, pasos totalmente accionables para su investigación. Para lograr esto, nuestra carta de navegación de hoy incluye 6 paradas. Primero, el síndrome de la página. Segundo, el paradigma del iceberg. Tercero, 3 pasos concretos para investigar. Cuarto, cómo delimitar el tema de forma sencilla. Quinto, casos prácticos del aula. Y por último, los errores comunes que debemos evitar a toda costa. Así que arranquemos con la sección 1, el síndrome de la página, y cómo reconocer esta barrera epistemológica. Bueno, esa ansiedad gigantesca frente al desarrollo de la tesis no sale de la nada. Fíjense que, históricamente, hemos intentado aplicar los métodos exactos, rígidos y superlineales de las ciencias naturales al ámbito de la educación. Y ahí está el detalle. La educación pertenece a las ciencias sociales. Aquí estamos tratando con sujetos vivos, con contextos que cambian todos los días, con experiencias y emociones. En la investigación educativa, literalmente el sujeto investiga al sujeto. Es un proceso vivo. Así que intentar meter a la fuerza a una realidad humana en una cajita rígida de laboratorio, pues lógicamente es lo que nos causa esa enorme frustración frente a la página en blanco. Pasamos a la sección 2, el paradigma del iceberg. Aquí es donde toca cambiar la perspectiva. Bien, el estancamiento metodológico casi siempre ocurre por un simple error de percepción. Confundimos el malestar visible con la causa real. Pensemos en esto como un iceberg gigante. En la superficie, sobre el agua, vemos lo obvio, ¿verdad? Las bajas calificaciones, la falta de atención, la deserción escolar. Pero ojo, esos son solamente síntomas. Si intentamos armar toda nuestra investigación enfocándonos solo en lo que flota en la superficie, créanme, el proyecto se va a pique. El verdadero problema de investigación está allá abajo, bajo en agua. Son esas causas estructurales, pedagógicas y teóricas las que realmente provocan los síntomas que vemos todos los días en el aula. Y esto nos lleva a construir la anatomía de nuestra investigación a través de 2 roles bien distintos. Primero, imagínense en la cubierta del barco. Ahí asumen el rol del observador. Esta figura mira el iceberg y cataloga los síntomas del aula. Estudiantes que no leen bien, que reprueban matemáticas, lo que sea. Pero para encontrar el problema real, tenemos que cambiar de rol y ponernos el traje de buzo. Hay que sumergirse en las profundidades. Y en este contexto, sumergirse significa hacer esa revisión exhaustiva de la literatura académica para descubrir cuáles son las múltiples causas ocultas que generan ese síntoma de la superficie. Llegamos a la sección 3. 3 pasos para investigar. Nuestro viaje accionable. Convertir esta información en pasos para realizar una investigación efectiva es más fácil de lo que parece. La metodología tiene 3 pasos súper sistemáticos. Paso 1, ser el observador y reconocer la situación problemática. Paso 2, ponerse el traje de buzo e identificar el problema real allá en las profundidades. Y paso 3, echar el ancla, que básicamente significa formular esa pregunta de investigación que conecta el fondo del mar con la superficie. A ver, el punto absolutamente crucial del paso 1 es establecer lo que vamos a llamar la brecha. Toda investigación nace cuando comparamos cómo están las cosas realmente frente a cómo deberían estar. El punto A es nuestro estado actual, lo que observamos empíricamente en el aula, siempre respaldado con datos reales, como el histórico de calificaciones de nuestros alumnos. Y el punto B es el estado deseado, esos estándares ideales o los resultados que exigen las pruebas externas. Esa distancia exacta entre el punto A y el punto B es nuestro síntoma, y es vital describirlo de forma súper rigurosa con datos antes de empezar a buscar culpables. Una vez que describimos el síntoma, iniciamos la inmersión. En el paso 2 vamos a identificar el problema. Y seamos honestos, un síntoma en el aula nunca, pero nunca tiene una sola causa. Al explorar ahí abajo como buzos, rodeados de diferentes opciones, nos damos cuenta de que las causas pueden ser muchísimas, desde condiciones socioambientales hasta nuestras propias estrategias metodológicas como docentes, o lagunas de conocimiento previo de los estudiantes. Aquí es donde hacer un rastreo bibliográfico sistemático se vuelve indispensable. Tenemos que conectar eso que observamos con nuestros propios ojos con las explicaciones teóricas que ya existen en la literatura. Ahora vamos a la sección 4, cómo delimitar el tema.
Vamos a filtrar todo esto para que nuestra tesis sea realmente viable. Para quienes buscan consejos para delimitar el tema de forma sencilla, aquí les presento una herramienta invaluable: la matriz del filtro de intervención. Porque, seamos realistas, no todas las causas que encontramos leyendo artículos académicos son viables para una tesis. Tenemos que filtrar esas opciones evaluando dos cosas fundamentales. Primero, el impacto que tienen sobre nuestro síntoma inicial y segundo, la capacidad de intervención real que nosotros tenemos sobre ellas en el día a día. Lo que hace que esta matriz sea un verdadero cambio en las reglas del juego es su regla de oro. Nuestra diana de investigación, nuestro cuadrante ganador, tiene que ser siempre alto impacto y total intervención. Un gran ejemplo de esto es nuestra propia metodología de enseñanza. Es un error súper común intentar resolver en una tesis problemas estructurales gigantes que están totalmente fuera de nuestro control, como la pobreza o el clima socioeconómico de toda una región. Si no tenemos la capacidad de intervenir directamente en el aula para cambiar un factor, este debe quedar, sin dudarlo, fuera de nuestra investigación. Solo así mantenemos el barco a flote. Después de delimitar el tema con éxito, pasamos al paso 3, formular la pregunta, o como decíamos, echar el ancla. La estructura de esta formulación funciona casi como si fuera una ecuación matemática. Tomamos el impacto de la estrategia teórica que elegimos y le sumamos la causa intervenible que identificamos. El ancla es justamente esa línea firme que amarra la solución teórica que encontramos sumergida con el problema que estábamos observando en la superficie. Así es como se crea una pregunta de investigación sólida, precisa y sin complicaciones. Entramos a la sección 5, casos prácticos del aula. Vamos a ver cómo se ve toda esta teoría en la práctica. Para tener una idea súper clara de cómo redactar esto, veamos un ejemplo del día a día. El laberinto de las fracciones. En la superficie, desde nuestro rol de observadores, notamos un síntoma evidentísimo: estudiantes de cierto grado que fallan consistentemente cada vez que ven operaciones con fracciones. Al ponernos el traje de buzo y sumergirnos, vemos muchísimas causas. Se distraen, no ponen atención, etc. Pero al pasarlo por nuestro filtro de intervención, seleccionamos un problema verdaderamente intervenible. Resulta que hay una laguna teórica en sus conocimientos previos sobre fracciones equivalentes. Finalmente, la literatura nos da un salvavidas, una solución teórica: aplicar un enfoque de sentido numérico en lugar de enseñarles el puro algoritmo de memoria. Y todo este proceso lógico nos regala una disección perfecta de la pregunta de investigación. Quedaría así: ¿en qué medida el logro del sentido numérico mejora la operación con fracciones? Fíjense que al aplicar esta estructura, el problema literalmente se redacta solo y nos entrega las variables en bandeja de plata. La variable independiente es nuestra estrategia de intervención teórica, el sentido numérico, y la variable dependiente es el problema a resolver, que está ligado al síntoma inicial, la operación con fracciones. Tener una pregunta así de clara nos dicta exactamente qué tenemos que hacer y cómo vamos a medirlo durante todo el estudio. Llegamos a nuestra última parada, la sección 6, errores comunes a evitar. Nos toca navegar por zonas de peligro. El mapa del Dr. Guzmán nos advierte sobre 3 rocas gigantes bajo el agua. Si nuestro proyecto choca contra cualquiera de ellas durante la fase de redacción, el planteamiento de nuestro problema se va a hundir irremediablemente. Así que es vital reconocer de antemano estas zonas de peligro, que están marcadas con alertas rojas clarísimas. Tomen nota de esta lista de errores comunes. El primero es la pregunta sin contexto. Esto es intentar formular un problema sin haber descrito el síntoma inicial usando datos empíricos del aula. Hacer esto es equivalente a caminar a ciegas. El segundo error es pelear contra molinos, ese intento súper frustrante de querer intervenir en causas que están completamente fuera de nuestro alcance como docentes, como los factores macroeconómicos. Y el tercer error, y quizás el más peligroso, es la letalidad de la intuición. Asumir cuál es el problema basándonos únicamente en nuestra experiencia diaria, saltándonos por completo la revisión de la literatura. Ojo aquí, la intuición es maravillosa para detectar los síntomas en la superficie, pero falla enormemente a la hora de diagnosticar problemas teóricos profundos. Para concluir todo este recorrido, quiero que nos quedemos con una reflexión vital. Plantear el problema de investigación es sin duda una de las tareas más difíciles, e iniciar sin un problema bien establecido es verdaderamente como navegar sin brújula y sin rumbo. Pero esta metodología no tiene por qué ser un proceso frío o aburrido. Requiere muchísima empatía por la realidad que vivimos en el aula, pero siempre armada con precisión técnica.
Al unir nuestra vocación y sensibilidad por el aprendizaje con estos pasos estructurados, el miedo a la hoja en blanco desaparece y se transforma en un descubrimiento fascinante. Así que nos queda una gran interrogante final. La próxima vez que se enfrenten a un síntoma preocupante en la educación actual, ¿se van a quedar mirando solo la superficie o van a iniciar finalmente la verdadera expedición hacia el fondo del problema? Hasta la próxima. Es así como llegamos al final de este video. Te invito a que visites mi canal, a que te suscribas y ahí encontrarás la continuación de este interesante video. Muchas gracias.